Buenos días, campeones y campeonas. ¿Están listos para aprender? Me da mucho gusto. Después de este merecido descanso, ustedes han regresado con todas las energías y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Eso es muy bueno. No olvidemos de agradecer a Dios todos los días por todas sus bendiciones, porque Él siempre está a nuestro lado cuidándonos y protegiéndonos. El día de hoy vamos a desarrollar el área de arte y cultura con la actividad Reconozco el movimiento de los animales a partir de un mito. Será muy divertido. Iniciamos la actividad Reconozco el movimiento de los animales a partir de un mito. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a explorar y comprender el movimiento de diversos animales a partir de la observación de la estructura de su cuerpo con el objetivo de combinar y usar elementos, medios, materiales, técnicas artísticas y tecnologías para proponer mis propios personajes. ¿Qué necesitaré? Hojas de papel de reuso, lápiz o material a disposición para dibujar, las tijeras y los materiales que son sugeridos. Se puede usar los que se tienen en casa. Te contamos una historia sobre un mito amazónico que muestra la relación entre animales y seres humanos. El sueño de Juan. Leemos juntos. Juan vivía con su familia en Bagua. Llevaba una vida muy tranquila en su pueblo, hasta que un día empezó a tener sueños muy particulares. Una noche soñó con el gran río Amazonas, caudaloso y extenso como siempre, pero lleno de basura y desperdicios. Al día siguiente soñó lo mismo, pero esta vez había algo extraño dentro de sus aguas que se movía muy rápidamente. Cuando intentó acercarse para ver qué era, despertó del sueño. Al siguiente día soñó nuevamente que estaba viendo el gran río y este ser se hacía aún más evidente. Era como una anaconda, pero muchísimo más larga. Juan empezó a acercarse sigilosamente para verla mejor y cuando lo hizo escuchó: soy la Yacumama, espíritu protector del río Amazonas, y quiero decirte algo. Y se acercó a susurrarle el mensaje al oído. Juan quiso hablarle también, pero inmediatamente se despertó. Todo el día estuvo pensando qué podría significar su sueño. ¿Recuerdas a Ronin o la Yacumama? En este mito, ¿qué mensajes crees que le quería dar a Juan? A ver, respondamos la primera pregunta. ¿Recuerdas a Ronin o la Yacumama? Sí, ¿verdad? La Yacumama es el espíritu protector del río Amazonas. ¿Qué mensajes crees que le quería dar a Juan? Muy buena respuesta. El mensaje que le quería dar, yo creo que fue que él también tiene que cuidar y proteger el río Amazonas y que dejen de arrojar basura y desperdicios al río para que ya no esté contaminado. ¿Sabías que esta gran anaconda es un ser fantástico que está presente en varios mitos del Perú? Se le conoce como Ronin en lengua shipibo-conibo y como Yacumama también. Esta palabra proviene del quechua yacu, que quiere decir agua, y mama, que quiere decir madre. Por eso se cree que es el espíritu protector del río Amazonas. Según se cuenta, su apariencia es como la de una anaconda, pero mucho más grande, sobrepasa los 30 metros de largo y su cabeza llega a los 2 metros de ancho.
Casi siempre aparece cuando llueve. Luego de haber leído la historia de la Yakumama, responde en una hoja o cuaderno. ¿Cómo crees que esta historia comunica la relación del ser humano con el río y los seres vivos que allí habitan? A ver, cuéntame. ¿Cuál sería tu respuesta? Eso está muy bien, pero también podría ser la relación que comunica esta historia del ser humano con el río es que el ser humano contamina el río con basura y desperdicios, perjudicando a los seres vivos que allí habitan. Si tuvieras que escoger un animal en el que te ves representado o del que quisieras tener su fuerza, velocidad o cualquier otra cualidad, ¿cuál sería? A ver, cuéntame. ¿En qué animal te ves representado? ¡Qué bien! Continuamos. Para ayudarte, te proponemos responder las preguntas de este cuadro. Propon 3 animales. Por ejemplo, tenemos la primera, la serpiente. ¿Cómo se mueven? ¿Qué partes de su cuerpo usan para hacerlo? Muy bien. Por ejemplo, ellos reptan o arrastran. Usan una serie de escamas flexibles que poseen en sus vientres para desplazarse. ¿Dónde habitan y cómo es ese lugar? ¿Qué hacen en ese lugar? Habitan en cualquier lugar y especialmente en regiones de la selva y zonas tropicales. En ese lugar viven y se alimentan de frutas, ratones, lagartijas, etc. También tenemos otro animal que puede ser el cisne. ¿Cómo se mueven? ¿Qué partes de su cuerpo usan para hacerlo? Cuando se mueven rápido, levantan las alas y la cola para atrapar la brisa. Y cuando lo hacen lento, se mueven elegantemente. ¿Dónde habitan y cómo es ese lugar? ¿Qué hacen en ese lugar? Sí, ¿verdad? Habitan en lagunas y lagos dulces. Sumerge la cabeza y el cuello para atrapar su comida a más profundidad, mientras mantiene el resto del cuerpo en la superficie. También tenemos el caballo. ¿Cómo se mueve? ¿Qué partes de su cuerpo usan para hacerlo? Tiene 3 formas básicas de desplazarse. Se llama aires naturales y estos son paso, trote y galope. Utilizan sus patas, que son estructuras que les permiten moverse en la tierra o por el agua. ¿Dónde habitan y cómo es ese lugar? ¿Qué hacen en ese lugar? Muy bien. Los caballos viven en el campo o establo. Se adaptan a un nuevo hábitat con facilidad. Se alimentan de hierba que encuentran en el campo. En los establos, la alfalfa, el maíz y la avena. Claro, ellos en el campo se alimentan de las hierbas, ¿verdad? Y en los establos lo dan, por ejemplo, para que se alimente la alfalfa, el maíz, la avena, etc. Excelente. Ahora elige uno de estos animales para representar su movimiento. Pero antes te contamos que el esqueleto es un conjunto de huesos que permite la articulación y el movimiento de las diferentes partes de nuestro cuerpo, así como en el caso de los esqueletos de los animales. Observa estos con mucho detalle. Observemos bien. Tenemos, por ejemplo, el esqueleto de gorila. También observamos parte del esqueleto de la serpiente y el esqueleto del delfín. Ahora responde. ¿Ya observaste bien? Ahora responde. ¿Qué diferencias ves? A ver. ¿Qué te sorprende más? Vas a anotar tus respuestas en tu cuaderno u hojas de reuso. Por ejemplo, puede ser la respuesta.
Las diferencias que veo es que el esqueleto del gorila tiene extremidades que le permiten caminar, saltar o trepar. En cambio, el esqueleto de la serpiente y del delfín es muy diferente. Me sorprende el esqueleto del delfín. Exploramos con nuestros movimientos, según el animal que has escogido. ¿Cómo te imaginas que es tu esqueleto? A ver, ¿qué animal escogiste en primer lugar? Ah, qué bien, por ejemplo, yo escogí la serpiente. ¿Cómo te imaginas que es su esqueleto? En este caso de la serpiente. Por ejemplo, contiene gran número de vértebras, cada una de ellas con un par de costillas y es de estructura ligera y con gran libertad de movimientos. ¿Cómo representarías su movimiento usando los movimientos de tu propio cuerpo? A ver tú, ¿cómo lo representarías? Por ejemplo, puede ser, lo haría con movimientos ondulados y rectos, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Ahí tenemos forma ondulada, recta, vuelta ondulada. ¿Qué partes de tu cuerpo mueves más al intentar hacer el movimiento del animal que has elegido? ¿Qué partes de tu cuerpo más? ¿Verdad? Muy bien, todo el esqueleto. Lo que más muevo son mis extremidades. Exploramos el movimiento con el dibujo. Luego de explorar el movimiento del animal que has elegido, es momento de hacerlo a través del dibujo. Para ello sigue estos pasos. Paso 1. Vas a dibujar el animal que has elegido, en este caso la serpiente, ¿verdad? Está el dibujo de la serpiente. Paso 2. Vas a señalar y marcar sus articulaciones, como estás observando en la imagen. Continuamos. Paso 3. Recorta la silueta de tu dibujo y separa las partes que te ayudarán a moverlo. Lo que vas a hacer es recortar por donde están las marcas de las articulaciones, ¿verdad? Las marcas que hiciste en el paso 2. Entonces, así quedará tu dibujo, tu recorte. Ahora tenemos el paso 4. Vas a explorar los movimientos con tu dibujo. De esta manera, por ejemplo. Elige otro animal de tu cuadro de preguntas y vas a realizar el mismo ejercicio del dibujo. ¿Qué pasaría si estos animales se encuentran? A ver, ¿qué crees que pasarían? A ver. El otro animal que elegiría sería el cisne. A ver, ¿qué pasaría si de estos animales se encuentran? Si el cisne y la serpiente se encontrarían, la serpiente trataría de comer al cisne. ¿Cómo se moverían? A ver, ¿cómo se moverían? La serpiente se movería en forma ondulada y arrastrándose y el cisne en forma de zigzag con sus alas y ondulada con su cuello. O sea, en forma vertical lo haría con sus alas y en forma ondulada lo haría con su cuello. Continuamos. Siguiendo tus ideas, realiza los movimientos que crees que harían. Ahora, muy bien, has logrado el movimiento de los animales. Reflexiona. ¿Qué movimientos que realizaste te ayudaron a comprender mejor el movimiento del animal elegido? A ver, cuéntame, ¿cuáles son esos movimientos? Claro, está muy bien, también podría ser. Lo que me ayudó a comprender mejor el movimiento del animal fue el movimiento ondulado y zigzag. ¿Podrías contar una historia usando los movimientos del personaje animal que has creado? ¿Cómo sería esa historia? A ver, ¿cómo sería tu historia? A ver. Eso está muy bien, lo vas a escribir. Por ejemplo, te voy a dejar una pequeña idea para que tú te puedas guiar. Por ejemplo, del cisne elegante. Vamos a contar la historia del cisne elegante que podría ser de esta manera.
Había una vez un lindo cisne que se paseaba por el río, nadaba y nadaba. Se movía rápido, levantando sus alas y la cola para atrapar la brisa. También lo hacía lento y muy elegante. Cuando quería atrapar comida a más profundidad, sumergía la cabeza y el cuello, haciendo un movimiento ondulado, mientras que el resto del cuerpo lo mantenía en la superficie. Cierto día un cisne empezó a cortejar a la hembra y lo hacían moviendo el cuello con giros laterales de la cabeza, emitiendo sonidos y hundiendo varias veces la cabeza en el agua. Los movimientos que ellos realizaban parecía a un baile. ¿Y tú qué contarás? ¿Cuál será esa historia que tú vas a contar usando los movimientos del personaje animal que has creado? Eso está muy bien. No te olvides de anotar tus respuestas y guardarlas en tu portafolio. Te servirán en las próximas actividades para planificar tu proyecto de animación. Terminamos la actividad del día de hoy. Nos despedimos hasta mañana. Gracias y bendiciones. Un fuerte abrazo virtual para cada uno de ustedes. Y nos tenemos que seguir cuidando. Claro, porque si tú te cuidas, cuidas también a tu familia. Un fuerte abrazo.